¿Qué tal, amigos? Buenas noches. En esta hora les saludo como siempre con un afecto muy especial a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, que Dios los esté bendiciendo poderosamente y que prosperen, así como prosperan sus almas. Dios me los bendiga. Estamos en este punto, ya estuvimos hablando hace algunas semanas que no había transmitido por cuestión de tiempo, pero estuvimos hablando de los dones espirituales y estuvimos solamente en la introducción de estos dones espirituales. Estamos prácticamente en la primera o en el primer don espiritual, el cual estaremos hablando hoy precisamente en este día. En esta noche ya vamos a hablar en esta hora de el primer don, que vendría siendo el don de sabiduría. Don de sabiduría, quiero hablarle de este don. Como les repito, ya estuvimos hablando en la introducción. Allí tiene como título Introducción a los dones espirituales. Estuvimos hablando que estos dones se mueven a nivel sobrenatural, que por alguna u otra razón Dios permite que sucedan. ¿Por qué? Porque Dios quiere mover su gloria, Dios quiere activar su poder aquí en esta tierra. Y Él lo va haciendo manifiesto en hombres elegidos por Él, a quien el Espíritu Santo quiere repartir, porque Él es sabio y Él sabe a quién da estos dones. Y estaremos hablando hoy del don de sabiduría. Esta sabiduría, quiero hacer un paréntesis entre la sabiduría humana y la sabiduría sobrenatural. Cuando hablo sobrenatural, significa que está fuera de lo normal. Es algo muy diferente a la sabiduría humana, porque el apóstol Pablo dice que en la sabiduría humana no se conoció a Dios, sino que a Dios se le conoce en la sabiduría sobrenatural, la sabiduría espiritual. Este don es prácticamente conocido, como don de sabiduría, pero a la vez el apóstol Pablo comienza con este don, pero a la vez está enfocado en que, ¿por qué comenzará el Espíritu Santo obrando para dar esta enseñanza en el apóstol Pablo? En 1 Corintios 12, allí estamos centrados, en 1 Corintios 12. Estamos en el versículo 8 de 1 Corintios 12, donde nos dice, yo quiero leer esto, 7 y 8 de 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Allí me voy a parar, porque es de lo que estamos hablando, palabra de sabiduría. ¿Cómo se mueve este don dentro del cristianismo? Lo voy a poner así. Esta sabiduría es muy diferente a la sabiduría humana, porque no es algo normal cuando algún cristiano tiene alguna virtud referente a este don. Es muy conocido el cristiano que actúa o que se mueve en este don. Muestra mucha sabiduría para conocer la palabra de Dios. No se le dificulta entender la Biblia, porque aunque muchos se la tiran de sabios
y creen que nadie les puede enseñar. La verdad, me ha tocado conocer personas que están equivocados y que malinterpretan la palabra de Dios, y por esa causa vienen doctrinas falsas, interpretaciones erróneas, y lo más triste es que, como repito, se llegan a implementar estatutos que llegan a formar una doctrina y que llegan a formar una religión en términos generales. Entonces, no se puede actuar de esta manera con referente a lo que es el don de sabiduría. La sabiduría debe ser usada bien, de la manera correcta. Primeramente, para usar esta sabiduría, este don de sabiduría, debemos estar conectados con el Espíritu de Dios. Primeramente, es la clave principal, estar conectado con el Espíritu de Dios, para saber si verdaderamente nos estamos moviendo en ese don. Quien tiene ese don, o quien se está moviendo bajo ese don de sabiduría, va dando señales. ¿Cuáles son estas señales? Ya les dije que tienen una interpretación muy, pero muy interesante de las Escrituras, muy correcta. A mí me ha tocado conocer teólogos que hacen una buena interpretación de las Escrituras, y yo me doy cuenta rápido quien hace una sana interpretación de las Escrituras, porque también soy una persona preparada en ellas. De manera que cada uno va desarrollándose, y uno que ya tiene experiencia, uno puede ver que esta persona, este cristiano, se está moviendo en ese don, el don de sabiduría. Estamos hablando de los dones espirituales. Y se está moviendo en el don de sabiduría y está ejerciéndolo. ¿Por qué motivo? Porque va dando fruto. El don de sabiduría es utilizado no tan solo para moverse en el ámbito social, porque también tiene mucho que ver. Porque nosotros como cristianos tenemos que movernos sabiamente, pero no quiere decir que el cristiano por lógica tendría que moverse en la sociedad con una ética tremenda, con un testimonio tremendo. Sin embargo, no todos lo hacen. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con el don de sabiduría del cual yo le estoy hablando. El don de sabiduría va más allá todavía. El don de sabiduría es mostrado cuando tú andas en la sociedad y que comienzas a hablar de Cristo, que comienzas a hablar de la palabra de Dios, que comienzas a predicar. Y muchas veces nos subimos a un púlpito sin tener cuidado de ello, sin tener cuidado, sin una preparación, sin ejercer una preparación sana para poder hacer una predicación excelente para la gloria de Dios. No tenemos cuidado de eso, y muchas veces solo nos subimos al púlpito a echar gritos, y eso no es poder de Dios, eso no es unción como nosotros los cristianos lo conocemos, sino una palabra con la unción de Dios es aquella que penetra hasta el corazón, que detecta el auditorio, detecta sabiduría en aquel que está en ese púlpito, detecta algo que va más allá. Tu forma de predicar, tu forma de expresar las Escrituras lo van a decir todo. Entonces, quiere decir que este predicador, este ministro, se está moviendo bajo el poder del Espíritu Santo, pero a la vez está ejerciendo este don. ¿Cómo lo puedes conocer? Va dando fruto, se va notando. ¿Cómo te expresas al estudiar las Escrituras? ¿Qué interpretación? Porque a veces llegan conmigo, hermano, ¿y qué quiere decir aquí? Me preguntan, doy clases de teología bíblica en un instituto, y la gente pregunta mucho, y aparte del instituto, pues la gente por fuera me pregunta, cristianos me preguntan, y trato de hacer
una sana interpretación. Cuando me preguntan acerca de un pasaje, de un texto, trato de explicar lo más coherente que se puede. ¿Por qué? Porque trato de trabajar en este don de sabiduría y trato de apoderarme de este don de sabiduría y que Dios tenga misericordia de mí y me lo dé, porque sí se pueden alcanzar estos dones, porque dice que el Espíritu da a quien Él quiere. Entonces Él elige a ciertas personas, a ciertos cristianos, para llevar a cabo este ministerio. Dios bendiga a la persona que está con nosotros conectado. Dios le bendiga. Aquí estamos echándole ganas, bendiciones. Entonces, esto de el don de sabiduría va más allá de la sabiduría humana, como les decía, ¿verdad? Va más allá. Entonces, nosotros por lógica debemos entender que esta sabiduría rebasa los límites. Esta sabiduría rebasa totalmente, este don de sabiduría rebasa lo natural y se enlaza a lo sobrenatural. Conquistar este don lo puede hacer cualquier cristiano, muy cierto, pero hay que desarrollarlo, porque muchas veces sí lo puedes tener. Dios ya te dio ese don, el Espíritu Santo ya desarrolló ese don allí, ya está allí, perdón, ya te lo dio, ya te lo otorgó, pero no está desarrollado, no lo desarrollas y por eso a veces no nos damos cuenta ni qué don estamos ejerciendo. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Repito, tener o ejercer el don de sabiduría es ir más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando un cristiano busca este don y lo empieza a ejercer, se va notando. Habla de moverse dentro de la voluntad de Dios y a veces cuando no ejercemos este don, pues también la regamos a cada rato, cometemos errores también. Yo hablaba que por lógica tenemos algo que se llama testimonio y este testimonio es conducirnos como cristianos en sabiduría, saber comportarnos dentro y fuera de la iglesia, tener la capacidad de decir cosas correctas, de no abrir la boca incorrectamente. Esto lo digo por los ministros, pastores incluso, que a veces todavía están en ese lema de que yo tengo mi mejor amigo. Todavía existe eso dentro del cristianismo que debe quedar abolido, debe quedar tirado por tierra, porque en el cristianismo tu amistad es íntegra para todos, sin acepción de personas. Entonces es correcta tu conducta y se ve claro que te estás caminando o estás empapándote de sabiduría, conduciéndote con sabiduría, más correcto, dentro del ámbito o dentro de la sociedad. Es muy claro cuando un cristiano está pidiendo a Dios este don para que este don sea desarrollado en su vida, y este don de sabiduría vendría siendo a nivel general. Yo creo que para mí este don de sabiduría, aunque el Espíritu da a quien quiere, pero en misericordia de Dios es puesto en todos los cristianos y tiene mucho que ver con la conducta, cómo debemos conducirnos, si con sabiduría o sin sabiduría. Y una persona que actúa sin sabiduría anda mal por todos lados, anda haciendo lo incorrecto dentro de la comunidad, tanto cristiana como en la sociedad en la que se rodea o en la que
se ve involucrado según donde ande o según el ámbito donde se encuentre. Entonces, cuando una persona no tiene sabiduría, no actúa con la sabiduría que Cristo quiere que actúe, entonces este tipo de religioso viene siendo igual que cualquier persona. Entonces, cuando los discípulos estaban predicando, dice que los religiosos de esa época, dice la Biblia, que se sorprendían, se maravillaban de ellos, porque decían, ¿no son galileos todos estos? ¿Por qué entonces le escuchamos hablar estas maravillas de Dios? O sea, esos hombres eran religiosos los que estaban observando a los discípulos, y ellos se dieron cuenta que estaban hablando palabra de sabiduría, estaban hablando correctamente, estaban hablando la palabra de Dios tal y como Dios quiere que la hablara, o como Dios quería que la hablara. Y es lo que Dios pide en estos tiempos, que nosotros hablemos la palabra con sabiduría, y también que nos movamos con sabiduría en el ámbito social. No quiere Dios que nosotros estemos regándola a cada rato. Quiere que seamos cristianos sabios, que si algún incrédulo o alguna persona que no es cristiano nos hace preguntas acerca del fin del mundo, por ejemplo, acerca del infierno, acerca de lo que es Dios, acerca de los ángeles, acerca del paraíso, como dicen los testigos de Jehová, acerca de la nueva Jerusalén, acerca del futuro de la tierra, nosotros podamos contestar con sabiduría. Pero para eso debemos pedir a Dios este don, debemos pedir a Dios en humildad y en misericordia que nos dé este don, para que nosotros podamos ser más útiles dentro del campo del evangelismo, y así sacar de la ceguera espiritual a muchos. Ya no son tiempos en que estemos debatiendo por religión, por religiones, por ciertas cosas, por la imposición de manos, como dice Pablo, por los bautismos, por todas estas cosas que se están moviendo hoy en día. La Biblia dice muy claramente, ¿verdad? Yo le quiero leer aquí en Hebreos capítulo 6, ya no son tiempos donde estemos perdiéndolo en tonterías, voy a ser claro, y está en Hebreos capítulo 6, dice así, dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, puede haber ocasiones en que vamos a hablar de ello, pero bueno, muchos dicen que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta a los hebreos. No se sabe el autor, no lo dice, pero bueno, vamos a decir más correcto, el autor de la carta a los hebreos se está refiriendo en este pasaje que les acabo de leer a que tenemos que ampliar nuestro conocimiento, ser sabios para conducirnos, dejando ya el nuevo nacimiento, la doctrina de Cristo, y irnos hacia adelante, irnos al crecimiento y no debatir por ciertas cosas. O sea, habla de un crecimiento en nuestra sabiduría para conducirnos como cristianos. De manera que debemos ser muy sabios. Dios bendiga a Isabel Rogel, Dios te bendiga, Isabel, y a los que nos están mirando, bendiciones para todos. Debemos crecer en la gracia y también debemos crecer en el conocimiento, la sabiduría. Si nosotros no pedimos a Dios este don de sabiduría, siempre vamos a estar batallando y vamos a ser contados como un religioso más del montón. Pero Dios quiere que crezcamos, como dice Hebreos capítulo 6, dejando ya los rudimentos, o sea, todos esos argumentos que fueron primordiales para que tú te convirtieses al Evangelio de Cristo, ya tienes que dejarlo. Ahora tienes que ensanchar
tu sabiduría por misericordia de Dios, por petición a Dios. Tienes que ensanchar tu sabiduría. Ahora tienes que usar este don de sabiduría. Este don va más allá. Al rato voy a mirar a alguien que yo les comparto, que le compartí algún día, ya lo miro predicando la sana doctrina, ya lo miro en un púlpito. ¿Por qué? Porque él un día escuchó la palabra de Dios, la creyó y ahora Dios lo ha dotado de sabiduría, lo ha dotado con este don para que sea un ministro de él. De manera que sí se puede, pero este don de sabiduría va más allá y tiene que estar sujeto, por supuesto, a la voluntad de Dios. Un don de sabiduría sin estar sujeto a la voluntad de Dios viene siendo más que una pura sabiduría humana. Está desconectado de Dios y no debe ser así. En este caso, del don de sabiduría del cual te estoy hablando yo, no es sabiduría humana, sino que es sobrenatural. Y si es sobrenatural, debe estar lineada bajo el poder de la voluntad de Dios. Por tanto, Dios te bendiga en esta tarde. Fue un placer, Carolina Martínez, Dios te bendiga, hermana, bendiciones. Fue un placer atenderles, fue un placer predicarles, fue un placer estar con ustedes compartiendo un poco del don de sabiduría. Pídala a Dios, no se conforme con la sabiduría humana. Su servidor era un hombre ignorante a las Escrituras. Hoy en día hemos ido creciendo por la gracia de Dios y he estado dando de gracia lo que me ha sido dado de gracia. De manera que yo me siento contento de que usted se tome el tiempo de estar escuchando el mensaje. Don de sabiduría, hoy estuvimos hablando el don de sabiduría. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.